Síndrome de Guillain-Barré, las siglas, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Qué hay que saber acerca del síndrome de Guillain-Barré? Mucho se está hablando, le echan la culpa al pobre pollo. Le echan la culpa a las vacunas, nadie se quiere vacunar. La gente cree que se va a morir, no va a caminar más, le va a dar la polio, de todo le va a dar. Pero hay muchas cosas que hay que saber. Para empezar, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune. Es decir, hay anticuerpos que el propio cuerpo produce y que se ataca a sí mismo, ataca a nuestras propias células. Entonces, es una enfermedad autoinmune que causa una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Poli, varios. Neuropatía, es decir, ataca a varios nervios. Es desmielinizante, ¿por qué? Porque ataca la vaina de mielina. Y es inflamatoria y es aguda, porque dura o se instala en pocas semanas. ¿Ok? Pero así como hay esta polineuropatía desmielinizante, hay muchos subtipos, hay muchas variedades de presentaciones. Pero lo que más importante recalca, ¿no? Las guías también hablan, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, que hay anticuerpos que se encuentran en nuestro organismo y atacan nuestras propias células, sobre todo a los nervios, a la vaina de mielina. ¿Por qué es importante la vaina de mielina? Porque el impulso nervioso va a través o viaja de manera saltatoria. Es decir, en estos espacios que anatómicamente conocemos como los nodos del Ranvier, entonces a través de estos va viajando de manera saltatoria el impulso nervioso. ¿Y por qué viaja de manera saltatoria? Porque hay mielina. La mielina es un lípido que está presente en las neuronas de los nervios, de tal manera que hace que el impulso nervioso viaje más rápido. Entonces, ¿qué pasa en esta enfermedad? Cuando se ataca esta vaina de mielina, entonces va más lento. Va lento. Por eso es que la persona presenta debilidad, presenta inflamación, presenta o hace o camina de manera o muy lenta, muy despacio. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, siente como una resistencia o algo que le impide avanzar, algo que le impide levantar la pierna, algo que le impide dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos están atacando esa vaina de mielina. Ahora le echa la culpa al pobre pollo. Y sí, existe una bacteria que podría predisponer la aparición del síndrome de Guillain-Barré, que es el Campylobacter jejuni. ¿Por qué se caracteriza esta bacteria? Primero, acuérdate, en pediatría es la causa más frecuente de diarrea disentérica en menores de 5 años. Niños menores de 5 años, diarrea disentérica, es decir, mejor te he dicho, te causa diarrea disentérica, es decir, con moco y con sangre. Y que incluso en el bebé es una diarrea ácida, es decir, al bebé lo escalda, le escalda el potito, le produce enrojecimiento. ¿Ok? Se ha asociado que el Campylobacter jejuni podría despertar anticuerpos para aparición de este síndrome de Guillain-Barré, sí. ¿Y por qué se caracteriza el Campylobacter jejuni? Porque está asociado a las familias que crían pollos, que crían aves de corral. Pero la culpa no la tiene el pollo, porque esta enfermedad autoinmune no solamente se asocia al Campylobacter jejuni, puede asociarse a la influenza, parainfluenza, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, incluso se ha asociado hasta el Zika, el hermanito del dengue.
una enfermedad muy parecida al dengue que también es transmitido por el Aedes. El mismo mosquito que transmite el dengue transmite el Zika. Ahora, no porque te dé Zika te va a dar Guillain-Barré, es una asociación. Es decir, hay infecciones que predisponen al cuerpo o que hacen que el cuerpo mismo se altere, produzca anticuerpos que ataquen al mismo cuerpo. Eso se llama autoanticuerpos, por eso es una enfermedad autoinmune. Como incluso las vacunas también pueden predisponer, pero no por eso te voy a decir no te vacunes. Tienes que vacunarte para prevenir estas infecciones que ves acá arriba. Tienes que vacunarte. Como es autoinmune, entonces es algo desconocido. No se ha demostrado la causa, que es lo que desencadena la destrucción de esta vaina de mielina y causa esta polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda. ¿Por qué es aguda? Porque dura en menos de 2 semanas, empieza a instalarse. Las literaturas hablan. En menos de 2 semanas, pacientes que han tenido infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias, a veces en menos de 2 semanas, sienten debilidad, sienten como una resistencia que les impide dar el siguiente paso, una debilidad en la cual les impide contraer los músculos. Sobre todo comienza en las extremidades distales, es decir, pie y empieza a ascender. Pie, tobillo, piernas, rodillas y así. ¿Y por qué se mueren? Porque como hay una parálisis de los músculos, se empieza a paralizar sobre todo entonces los nervios periféricos, los nervios que se conectan a los músculos, entonces no conduce bien el impulso nervioso, entonces se empiezan a debilitar, se empiezan a atrofiar, se empiezan a paralizar. Entonces, ¿qué pasa después? Incluso esa parálisis, supongamos es nuestro organismo, ¿no? Entonces va de manera siempre ascendente. Primero pie, pierna, tobillo, entonces una vez que llega a la parte respiratoria, llega al diafragma, entonces paraliza el músculo diafragma y obviamente ocurre un paro respiratorio y la persona se muere, el paciente se muere. Como dije, es desconocido que se ha asociado a este tipo de infecciones, sí, pero no por eso vamos a dejar de consumir pollo. A menos que exista un brote confirmado de influenza aviar. Ahí sí, pues, no, hay que tener cuidado con los pollos de dudosa procedencia. Ahí sí, preferiblemente ni siquiera hasta que no haya una vacuna, no consumir nada de pollo, aves de corral. Pero como que también de manera desconocida te puede dar esta enfermedad autoinmune. ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Y justo la guía también aclara, la guía de manejo, una guía de manejo que ha salido años anteriores, 2018, 2019, que dice lo siguiente, o bueno, aclara, ¿no? Porque por ser una enfermedad autoinmune uno pensaría, ¿no?, que así como la artritis reumatoide, el lupus, doctor, entonces como es autoinmune, entonces le doy corticoides. La respuesta es no. No se puede dar corticoides acá. Sí existe tratamiento. Y el tratamiento básicamente se basa en 2 cosas. ¿Ok? Se basa en lo que se llama la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. ¿En qué consiste la plasmaféresis? Es el recambio de plasma. Recambian el plasma por albúmina o por plasma fresco congelado. Y la inmunoglobulina intravenosa simplemente es una vacuna, ¿no?, que evita la propagación de estos autoanticuerpos que destruyen estas vainas de mielina. No es una vacuna como la influenza, como el esquema de vacunación, no. Es una inmunización
de tal manera que actúa sobre los autoanticuerpos, atenúa, paraliza o cristaliza esa diseminación de destrucción de los autoanticuerpos hacia el cuerpo. Ahora, o se da plasmaféresis o se da inmunoglobulina intravenosa. Nunca se pueden dar los dos. ¿Por qué? Porque si damos uno y después el otro, entonces como que el otro tratamiento le quita el beneficio al primero. Por ejemplo, la inmunoglobulina intravenosa es muy segura en pacientes adultos, más que la plasmaféresis. La plasmaféresis se puede dar sobre todo en cualquier tipo de pacientes. Ok. Es un recambio de plasma entonces en albúmina o plasma fresco congelado. Entonces, ¿qué va a sentir la persona, no? Debilidad. Los reflejos incluso están disminuidos. ¿A qué reflejos? Por ejemplo, cuando le golpean el martillo con el martillo reflejos. El reflejo bicipital, tricipital, el reflejo rotuliano, el reflejo aquilio. Entonces, es importante que si en 2 semanas o en menos de 2 semanas, 10 días por lo menos, ha tenido una infección respiratoria, ha tenido una infección gastrointestinal y empieza a sentir debilidad de los miembros, de las piernas, como una resistencia en la cual no puede caminar, no puede dar el siguiente paso, acudir de emergencia. ¿A dónde tiene que pasar? Al neurólogo, o incluso al médico internista también, o el médico general también puede evaluar mediante examinación de reflejos, mediante examinación de la fuerza muscular, mediante una electromiografía en el caso del neurólogo, mediante pruebas sanguíneas, hasta punción lumbar si es posible, ver por qué está disminuyendo la fuerza, por qué está disminuyendo los reflejos. No está bien. Y sobre todo más si hay un antecedente de infección gastrointestinal o respiratoria que es de menos de 2 semanas. Entonces, ¿la culpa la tiene el pollo? No. Está asociado todo este tipo de infecciones, sí, a la aparición de autoanticuerpos que pueden destruir a esto y que pueden ocasionar lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Está asociado, pero no es fijo, no es seguro. No porque te dé esta infección gastrointestinal por Campylobacter jejuni te va a dar Guillain-Barré. Ni porque te da Guillain-Barré es porque te ha dado esto previamente, o porque es posible que aíslen en tu cuerpo este germen, pero no te va a desencadenar necesariamente en Guillain-Barré. Es como que te diga, no, yo tengo 6 pelotitas, justo una de ellas es negra. ¿Qué probabilidad existe de que en la primera agarre